prestar atención a lo que vamos a platicar a continuación, porque vamos a platicar sobre cómo afrontar el duelo ante una discapacidad o ante la discapacidad de un hijo. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Manuela Pérez Pacheco, presidenta de la asociación Aquí Estoy, visibilizando la discapacidad y las condiciones autismo y TDAH. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por este espacio, ¿no? Y como muy acertadamente comentabas, la importancia y la relevancia de este tema, ¿no? Sabemos que nadie nos enseña a ser padres. No traemos un manual para poder educar, ¿no? Y entonces cuando llega un hijo con discapacidad, bueno, la familia y todo se mueve. Sí. Y empieza un duelo que regularmente y muy frecuentemente, pues ese duelo tarda años en sanarse esto, ¿no? Entonces desde la asociación, que tenemos una asociación de chicos jóvenes con discapacidad, bueno, pues trabajamos empoderando a las familias. Como parte de nuestras estrategias es formar la formación de los padres de familia, pues para esta situación que nos toca vivir en este transitar. Claro, también está con nosotros la señora Wendy Galera Nares, mamá de Tadeo, un joven con discapacidad motora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Pues yo soy madre de un joven de 26 años. Efectivamente, pues vengo aquí con la finalidad de aportar parte del duelo de lo que padece uno como mamá, ¿no? Cuando un hijo nace con una discapacidad, tenemos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a funcionar? Entonces, eso es lo que pues la asociación que formó la maestra como presidenta, pues es la finalidad de apoyar a las madres que tenemos hijos con discapacidad, y pues como testimonio tenemos varias mamás que ya tenemos años con ese encargo que pues nos tocó vivir, ¿no? Creo que cuando nos enteramos que vamos a ser mamás, empezamos a idealizar. Así todo. Es. Idealizamos cómo va a ser el embarazo, idealizamos cómo va a ser nuestro bebé, idealizamos el cuarto, idealizamos el look que le vamos a estar poniendo a nuestros bebés, la ropita con la que va a salir del hospital, excesivamente todo. Sí. Habemos muchas mujeres que así lo hacemos, ¿verdad? Claro que cada quien vive diferente este proceso, pero el miedo cuando vas a estas ecografías, el miedo que te da de ir al médico y te hagan un ultrasonido y te digan, a ver, algo no está bien. Ese miedo siempre es latente en todas las mamás. En tu caso, ¿te puedo tutear? Sí, claro que sí. En tu caso, Wendy, cuando te dicen que el bebé tiene una discapacidad, ¿fue desde una ecografía o en qué momento te dicen tu bebé tiene una discapacidad? Es que ese es el detalle, que no siempre es una discapacidad en la que te vienen preparando desde que está la gestación. Ok. Claro. En el caso de Tadeo fue prácticamente una discapacidad adquirida. ¿Por qué? Porque Tadeo pues es un niño con un peso de 3,5 kilos, una medida de 50 centímetros y un niño normal. Desgraciadamente los médicos se dan cuenta de que al tragar líquido, el líquido no corre en su estómago, y se dan cuenta que él viene con una malformación en su intestino que se llama atresia intestinal. La atresia intestinal es intestino de más. Él no tenía ningún problema intelectual, sus neuronas, su cerebro estaba bien. Sale de la cirugía, lo operan para retirarle un poco de intestino, y al retirarle el intestino, de eso Tadeo no tuvo ningún problema. El problema empieza cuando le sacan la sonda después de la cirugía. Estamos hablando de un recién nacido de 24 horas de nacido, ¿sí? Y fue una situación, pues ahí empieza todo un calvario para la familia completa, el duelo, como le podemos llamar, porque empezamos a padecer, porque al retirarle exactamente también, ¿no? El por qué a mí, y el enojo, por qué a nosotros, exactamente. ¿Cómo manejar
Así es. Es que, bueno, manejamos estas palabras de enojo y yo sé que muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo te vas a... O sea, es tu hijo, no te puedes molestar o porque estás triste. Somos seres humanos, ¿no? Y hablando desde, tal vez, la ignorancia de muchos, es que nos expresamos de esta manera. Porque nunca lo hemos vivido, porque el miedo nos invade. Y empiezan todos estos cuestionamientos que bien mencionas, Wendy. ¿Cómo? Porque uno dice, oye, yo soy deportista, me cuido, mi embarazo lo cuidé, o sea, yo esperaba un bebé sano. Y sí, Tuve un bebé sano, exactamente. Pero es cuando pasa que a veces creemos que la discapacidad es de nacimiento, es por genética, pero no, en realidad puede suceder una discapacidad, pues hoy sí que adquirida. ¿Por qué? Porque sucede que al sacarle la sonda al bebé, le estamos hablando de un bebé de 3,5 kilos, 24 horas de nacido, una criaturita de 50 centímetros, y de repente te dicen, pues es que tu hijo acaba de tener un paro cardiorrespiratorio. Oiga, doctor, ¿pero por qué? Es que al sacarle la sonda, pues se le lesionó la tráquea. No se dan cuenta los médicos y la tráquea se inflama. Al inflamarse la tráquea, se cierra y le provoca el paro cardiorrespiratorio, que estamos hablando de la falta de oxigenación a su cerebro, muerte de neuronas automáticamente. Para esto era una fecha en donde había festivo, porque estábamos hablando de Día de Muertos. Claro. Van a buscar médicos, que en ese momento no hay médicos al servicio, médicos profesionales, casi siempre hay un médico profesional. Exactamente. Entonces es algo que no te explicas, no te esperas, y tú te sientes así como en el mar que te lleva de aquí para allá y no sabes qué vas a hacer, qué va a pasar con esta criatura. Sí, entonces al darle el paro cardiorrespiratorio al bebé, pues me avisan, lo volvimos a entubar, pero tuvo un paro de casi 10 minutos, donde localizamos al médico. Entonces fue una situación para nosotros nueva, para mí como mamá nueva, porque pues yo tenía 2 hijos antes, pero pues nunca había pasado por esta situación. No estaba, creo que nadie está preparada para ese momento. Y ni siquiera en tu primero o en tu quinto, no sé cuántos hijos tengas, ¿no? Nunca te preparas, porque eso de cuando eres mamá, de uno, del segundo, del tercero. Ninguno es igual. Ninguno es igual y siempre es la primera vez. O sea, siempre es la primera vez que va a ser mamá primeriza de 2, mamá primeriza de 3, ¿no? No te preparas para estas situaciones. Y estamos hablando de hace 20, ¿cuántos me dijiste? 26 años tiene Hace 26 años, en donde ¿existía ya estas redes de apoyo aquí en Campeche? Yo creo que no. Empezamos, yo creo que de buscarnos entre todos y hacer un grupo con unas metas en comunes, ¿no? Ayudarnos como mamás para poder ser una red de apoyo y apoyarnos entre todos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esta asociación, pues hacemos alianzas con otras instituciones que también están, como es el Colegio de Psicólogos de la región Maya, ¿no? Entonces, platicábamos y decíamos, pues tenemos que buscar algo, porque, bueno, hace 26 años pasó, a mí me pasó hace 29 años, ¿no? Pero hay familias jóvenes, ¿sí? Que están y estoy buscando hacia dónde voy, qué hay, ¿no? Lamentablemente ni siquiera en las áreas de salud, en el hospital, existe un departamento que diga, bueno, nació tu hijo con un síndrome de Down, bueno, a darte una contención en ese momento. Te dice, aquí está tu hijo, dale al pecho, te tocó, ¿no? Entonces, todo esto creo que sí es importante, cuidar la salud mental. Sí, como personas dentro del largo de la normalidad necesitamos esa contención, esa salud mental para poder guiar a tu familia, pues obviamente cuando tienes uno con discapacidad está. Aquí está la asociación, aquí estamos dispuestos a apoyar cualquier mamá que necesite y que esté pasando por estos momentos, iniciando este proceso, este camino y transitar de la vida, ¿no? Pues aquí estamos conjuntamente con una red de profesionales que apoyen en esta parte, ¿no? Porque creo que al final de todos, pues, nos puede llegar. La discapacidad no es, ya tengo acá, sino en cualquier momento de nuestra vida. Y todos vamos a pasar un duelo, no por un hijo con discapacidad, a lo mejor ante una pérdida de un trabajo, ante la pérdida de un ser querido. Saber
qué pasa en esos procesos es bueno, porque es de la forma en que vamos a poder salir adelante. No voy a ponerme a llorar todo y negarme que me pasó a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un hijo, claro, que tengo que prepararlo. Que se vale, pero no nos podemos quedar en eso. O sea, sí podemos hacerlo, porque creo que también es sano, ¿no? Sí. El vivir este duelo, pero también hay que echarle ganas porque tenemos a un bebé o a un joven, porque no sabemos, como bien mencionaba Wendy, doctora también, no sabemos cuándo pudiera llegar una discapacidad, no sé, un accidente, no sabemos, ¿no? No sabemos. Entonces, doctora, en base a su experiencia, estas noticias cuando te llegan, ¿cómo las afrontan? ¿Cómo todas estas familias, como bien mencionabas, que a lo mejor van a ser mamás por primera vez o tienen esta primera noticia en su vida, ¿cómo las afrontan? Yo creo que hay diferentes formas y va a depender mucho de nuestra, más que calidad ser humano, es las experiencias que hemos tenido en la vida, ¿no? Pero habemos gente que lo niega. Hay gente que guarda a sus hijos porque dice no quiero que sean lastimados, cuando no es el niño el que está lastimado, somos nosotros. Entonces hay gente que dice, bueno, pues aquí está, ¿no? Y hay diferentes, ¿no? Pero sí es necesario tener un acompañamiento de profesionales, un acompañamiento, una red de madres que hemos pasado por esa misma experiencia y que puede servir de mucha utilidad para las familias que están iniciando, las familias jóvenes, ¿no? Qué importante esto que menciona, hablar del miedo, porque también no solamente es el duelo, sí, como mamás, el miedo a que lastimen a tus hijos, sí, con o sin discapacidad, siempre está. Y como leona una vez se ataca, ¿no? Entonces, hablamos también de un posible rechazo. Sí, claro. De hecho mismo. Incluso hasta de uno mismo. Y eso me decía una madre, cuando me dijeron, es tu niña con síndrome de Down y me la da, dele pecho, yo dije, o sea, no. Pero dice, es válido, me decía, que yo no la quisiera en ese momento, sí es válido. Forma parte de ese duelo, ese rechazo. Okay. ¿No? Y dice, y eso no te quita ser mamá. ¿Sí? Entonces, sí son cosas fuertes que sí necesitan que platicarse y que se sienten. Y se sienten, y entonces después de muchos años dice la mamá, no la quería, no fui buena mamá, no, sí somos buenas mamás, ¿sí? Entonces, yo creo que este es un tema que sí atañe, que sí es necesario trabajarlo desde la asociación. De veras, acérquense, tenemos una página en el Face de Aquí Estoy, tenemos ahí los números para que se acerquen y tenemos toda una red de apoyos, de gente que colabora y que dice, mira, Manuelita, aquí estoy. Oye, yo soy terapeuta, aquí estoy. Yo soy psicóloga, si tú necesitas algo, aquí estoy, ¿no? Entonces, hoy tenemos a las 5 de la tarde una plática sobre cómo afrontar el duelo cuando tienes un hijo con discapacidad, que no es solamente para las madres principiantes. Habemos madres que tenemos hasta un hijo de 30 años y que ya tiene que ir a trabajar laboralmente y dice, no quiero. Aquí está el trabajo, no quiero, tengo miedo, ¿no? Entonces, ese tipo también hay que soltar. O sea, yo siempre les digo, no es preparar el camino, es preparar a tu hijo para ese camino, ¿no? Entonces, qué bonito. Trabajar el duelo es necesario. Es necesario. ¿Y la plática va a ser dónde? Va a ser en la cancha del Guanal, en la cancha del Guanal aquí de la Avenida Gobernadores. Tenemos una cancha amplia y bueno, vamos a aprovechar los espacios para esto. Va a estar la psicóloga de apellido Balán, que va a estar con nosotros. Ella, pues trabajando este tipo de actividad, ¿no? Que tiene la experiencia porque también es una mamá, psicóloga profesional y que también pues tuvo un hijo con una condición, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque de pronto como mamá, como familia, no sabes con quién acudir, no sabes quién te puede orientar, inclusive hasta buscar un médico, ¿no? Y con la experiencia de ustedes, de este grupo, de esta asociación, te pueden decir, ¿sabes qué? Te recomiendo a tal doctor, a mí me ha ido de maravilla, sí, ¿no? O vemos que tu niño o niña pudiera ir mejor, en lugar de este especialista que te están recomendando o estás pensando, pudiera ser este otro. Entonces también existe este tipo de
de ayuda. Claro, y que tiene que ser como que alguien que lo vive. Dice, una de las directrices de las personas con discapacidad dice, nada sin nosotros, todo con nosotros, porque solamente el que vive eso es que lo puede decir, que sí, como decíamos Adriana Balán, que es la psicóloga, decía muy acertadamente, es necesario que lo hagamos, ¿no? Porque a veces dice, comentábamos una experiencia con Wendy y decía que hacen una plática, una psicóloga, y ponen a su esposo y que le dice la persona que va a la plática, es que cuando llega un niño con discapacidad es un angelito, es una bendición que Dios le dio. Y comentaba el Señor, o sea, ¿qué va a decir que es una bendición? ¿Cómo estamos luchando? No es un angelito, ¿no? Entonces, a veces decimos palabras y queremos aconsejar cuando no hemos vivido. O romantizar la situación. No son ángeles, ni son bendiciones. Es una situación que nos tocó vivir y que tenemos que caminar y aprender a vivir y a desafiar todas las barreras que hay. Entonces, aquí estoy, la verdad, visualizando la sociedad. Se abre las puertas a cualquier mamá que esté. Créanme que lo hacemos con todo el profesionalismo. Muchos de nosotros somos profesionistas, ¿no? Y tenemos todo el apoyo de la red de psicólogos, del Colegio de Psicólogos que están con nosotros también acompañando estos procesos. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, a usted.